más sobre las precipitaciones, vamos a ver intensidades, frecuencias, consistencias. Entonces, más que todo son datos, cómo se manejan estos datos de precipitación, de evaporación y todo lo que ya hemos ido viendo, pero ya son las mediciones. Entonces, cómo lo utilizamos y los equipos que se utilizan igual para medirlas. Entonces, no está complicado, pero sí, sí les voy a decir que el examen que dieron era el más fácil. Ya el otro quizás es un poquito más complicado, pero igualmente se van a dar cuenta que no es algo que no, ustedes no puedan estudiar, ni aprenderse, ni leer. Entonces, no se asusten y solamente, si es que no les fue bien en pues en el otro pónganle el doble de empeño, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos proponemos pasar una materia, no es que lo dejamos, no les voy a decir nada. Ya me están diciendo que tienen miedo. Ya, ok. A ver, les voy a compartir mi pantalla para que empecemos, ya que no lo veo al doctor. Es que como él tiene también esto de acá de Zoom, todas las reuniones y todo, yo no necesito admitirlo. Él ingresa directamente y por eso es que a veces hasta a mí me sorprende porque empieza a hablar y como yo no necesito admitirlo, entonces él ya puede entrar a la reunión a la hora que quiera. Ok, a ver, vamos a iniciar. Dejando de un ladito ya lo del examen y lo que ya pasó, esfuércense en la ayudantía, porque la ayudantía también es un puntaje extra. ¿Qué más? Las personas que que adquirieron los apuntes, saben que tienen un puntaje también que les va a sumar. Entonces, eso, y en el otro, ¿cuántas preguntas les hizo el doctor? ¿4? Sí, ¿no? Sí. Sí. 4. Me hizo 3. 4, 3. Entonces, a ver, vayan más o menos viendo cómo les fue en el primero a criterio de ustedes. Y en el otro, cuántas tendrían que responder para que les alcance y para que pasen. Pero no se olviden que la ayudantía es importante y además de que no es poquita nota. ¿Son cuánto? ¿10 puntos o 15? 10. Uh-huh. Ya después va a haber otra noticia también con lo de la ayudantía, así que estén al pendientes. Ya, bueno, ya charlamos. A ver, ¿pueden ver mis diapositivas? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, Ya. Sí, se ve. Ok, el día de hoy vamos a ver este tema del ciclo hidrológico, que es cortito. Es cortito, yo pienso que hoy lo vamos a terminar, pero es algo que ya hemos venido viendo anteriormente en los anteriores temas. Entonces, el ciclo hidrológico, ¿a qué llamamos ciclo hidrológico? A todo lo que ya hemos visto anteriormente acerca de qué, de cómo se produce la evaporación, qué es lo que pasa después de que el agua vuelve a la atmósfera en forma de vapor, etc. Todo ese ciclo es yo les comentaba en las anteriores clases de que esto es algo recirculatorio, es decir, que no tiene inicio ni tiene fin porque es algo que nunca termina. Entonces, todas estas etapas que hemos visto, ¿cuáles son? Es cuando el agua pasa de la atmósfera a la tierra o al suelo y vuelve a la atmósfera y vuelve a darse ese ciclo. Entonces, ¿a qué se debe? Se debe a dos causas, podríamos decir que las más importantes, que son que el sol, porque sin el sol no tenemos evaporación, es muy importante el sol y la radiación solar, por ende, y la gravedad, ¿qué es lo que hace la gravedad? Hace que el agua condensada descienda en forma de ¿qué? En forma de precipitación
y esa precipitación da lugar a que nosotros contemos con la escorrentía sobre la superficie del suelo. Entonces, aquí el doctor abajito, en esta parte, fíjense que nos vuelve a remarcar, donde dice que vamos a suponer, para darle como que un inicio a este ciclo del agua, vamos a suponer que este ciclo inicia ¿con qué? Con la evaporación del agua, de los océanos, ya saben, de los ríos, de los lagos, etcétera, y del suelo también. Entonces, el agua se evapora, a ver, repasemos, se evapora y ¿qué es lo que sucede? Se convierte en vapor de agua, ¿verdad? Entonces, este vapor de agua, ¿qué es lo que hace? Con la ayuda del viento es transportado a todo nuestro planeta, a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo las condiciones meteorológicas adecuadas, ¿qué es lo que sucede? Se condensa este vapor y forma las nubes, ¿ya? Y estas nubes, ¿a qué dan lugar? A las precipitaciones. Entonces, si se dan cuenta, ya lo habíamos ido viendo en algunos esquemas, en algunas imágenes. Yo también ya les había adelantado de qué se trata este proceso para que ustedes entiendan la parte de evaporación y evapotranspiración. Entonces, simplemente estamos volviendo a recordar. Ahora, fíjense ahí, tienen de nuevo el mismo esquema que ya hemos visto, donde, fíjense, en el concepto nos decía, vamos a suponer, vuelvo a repetir, porque no es un siglo que tiene un inicio y un fin, porque todo recircula. Entonces, vamos a suponer que empieza, ¿por qué decía? Por la evaporación del agua de los océanos, de la transpiración de las plantas, de los seres vivos, etcétera, y de la evaporación de los lagos, ríos, suelos, etcétera. Entonces, suponemos que empieza de ahí. Dijimos que luego de que se evapore el agua, se convierte en vapor de agua. Y con la ayuda del viento se forman las nubes cuando este vapor de agua se condensa. Luego se produce la precipitación que vuelve a alimentar a los ríos, los océanos, etcétera. Hay una parte que se infiltra, acá está en su esquema, hay una parte que se queda en esta parte del suelo, en las capas más superficiales, y hay otra parte del agua que es lo que hace que alimenta un caudal subterráneo o el agua subterránea que nosotros ya sabemos que existe por debajo de la superficie del suelo. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, fíjense, acá vamos a repasar un poquito de lo que es la infiltración, ya porque más adelante vamos a ver que en la ecuación del balance de masa, les voy adelantando, esta infiltración está presente, pero para que les quede un poquito más claro de en qué consiste o de qué se trata, ustedes ya han llevado suelos, ¿verdad? ¿O están llevando? ¿Suelos? ¿Suelos 1? Sí, ¿no? Ya llevamos, ya llegué solo. Ya están en suelos 2. ¿Sí? Estamos llevando Ok. solución. Ya, bueno, pero están en suelo. Ya. Ahora, ustedes ya han visto algunos temas donde cuando hablamos en suelos de porosidad, hablamos de cuando tenemos agua dentro de nuestra capa de suelo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente lo que nosotros tenemos que entender es que el suelo no es que sea una capa totalmente homogénea y lisa, sino que, a ver, déjenme que se me volvió, sino que las partículas del suelo tienen espacios, ¿verdad? Y a esto nosotros le llamamos poros. Entonces, en esas fisuritas o en esos espacios, ¿qué es lo que pasa? Esta agua que tenemos sobre la superficie del suelo se infiltra, es decir, acapara esa parte del suelo. Entonces, si nosotros tenemos bastante agua, es decir, si el agua es en gran cantidad, es abundante, entonces, ¿qué es lo que sucede con esta infiltración? Llega hasta, no entiendo qué le pasa a la diapositiva, que se está moviendo solita. Ya.
Ok, ya me dio miedo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos abundante agua, esta agua que está sobre la superficie del suelo se va a introducir por las pequeñas fisuras que hay entre las partículas del suelo hasta llegar hasta las capas más profundas y alimentar el agua subterránea. Fíjense acá en su esquema, ustedes lo tienen, acá dice agua subterránea. Entonces, si es en gran cantidad el agua con la que nosotros contamos o con la que cuenta el suelo, va a llegar a alimentar estos caudales subterráneos. Pero si el agua no es en gran cantidad, la parte que se va a infiltrar simplemente va a ser como que las capas más superficiales del suelo. Entonces, en esa parte vamos a decir que el suelo solamente retiene humedad, ¿ok? No es que por ahí pasa un caudal, no, sino que como ustedes saben, el agua subterránea está muy por debajo de muchos metros de profundidad, entonces hay infiltraciones que sí logran llegar hasta ese punto y alimentan esos caudales, y hay otras infiltraciones que obviamente es cuando contamos con menos agua, que simplemente el agua llega hasta por encima, ¿ok? Y entonces hace simplemente el trabajo de que esa parte del suelo está húmeda. No sé qué le pasa a la compu. Ya. Ingeniera, una pregunta. ¿Sí? En el ciclo hidrológico tendríamos que incluir la sublimación. La sublimación, ay, no sé qué le pasa a la compu. Sí, en algunos casos sí, en algunos casos. Cuando ustedes cuenten con nieve en su esquema de análisis para los ejemplos que vamos a ver a continuación, porque solamente cuando cuenten con ese elemento, ustedes van a considerar como que esa nieve es una variación de un volumen. Ya entonces la sublimación entra ahí, ¿verdad? Porque es directamente pasar, por así decirlo, del estado sólido a vapor, ¿verdad? Entonces solamente en esos casos. Ya. Bien, entonces de eso se trata la infiltración, chicos. Volvemos a repasar. Entonces, ¿qué dijimos? Hay una parte de la infiltración que si nosotros contamos con bastante cantidad de agua, llega y alimenta al caudal subterráneo que está a capas profundas de la superficie del suelo. Y hay otra infiltración que cuando nosotros contemos con poca cantidad de agua, solamente va a cumplir la función de ¿qué? De humedecer las capas más superficiales del suelo. Y esa parte de la capa más superficial, hemos visto, y ya hemos hablado de esto, que también esa humedad o esa agua se puede evaporar, ¿ok? Porque la evaporación no solamente es, a ver, recordemos, no solamente es el agua que se evapora de los ríos, de los océanos, de los lagos, etcétera, sino también del agua que se encuentra en las capas más superficiales del suelo. Bien, ahora sí continuamos. A ver, como datos generales, fíjense acá tenemos las cantidades de agua del ciclo hidrológico. Fíjense que primero el 96,5% del agua está presente en los océanos, ¿ya? Como dato general. El 1,7% se encuentra en los hielos polares. Y no sé de qué años serán estos datos exactamente, pero ustedes saben que el polo norte y el polo sur ya se está derritiendo, ¿verdad? Entonces quizás este porcentaje ya es más bajo. Y esto nosotros mismos lo estamos provocando, lastimosamente es así. Este mundo que fue creado tan perfecto, lo estamos destruyendo y vamos a quedarnos sin los polos. Y han visto ya también, no es un secreto, en las noticias igual está, en Facebook, en todas partes, que los ositos polares se están extinguiendo, después van a ser los pingüinos y así. Lastimosamente eso es lo que está pasando. Bueno, el otro 1,7% se encuentra en los manantiales subterráneos, es decir, precisamente de lo que estábamos hablando, del agua que se infiltra hasta las capas más profundas del suelo. Esa agua o ese caudal
es el 1.7%. El 0,1% se encuentra en los sistemas de agua superficial y en la atmósfera. Así que estos datos igual, por si el doctor les pregunta, ustedes tienen que aprendérselos. Luego, más abajo, fíjense que las 2/3 partes del agua dulce de la Tierra está en el hielo polar. Entonces, lo mismo. Esto imagino que ya está tendiendo a variar. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos la misma cantidad de hielo que teníamos antes, porque se está derritiendo. Luego, el 1/3 es agua subterránea que se encuentra, fíjense, entre 200 y 600 metros de profundidad. Entonces, para encontrar agua subterránea, esa es la profundidad a la cual nosotros tenemos que excavar. Entonces, a partir de esos metros, vamos a poder observar esos caudales subterráneos. Bien, estos son datos generales, por si acaso, no es que en todas partes es así. Solamente el 0,006% de agua dulce está en los ríos. Entonces, fíjense qué cantidad tan pequeñita es con la que nosotros contamos de agua dulce en los ríos. La más grande está, ¿dónde? En los polos, ¿verdad? Y el 0,003% es agua biológica que se encuentra en el tejido animal y en las plantas. Entonces, ese porcentaje, igual, si ustedes se ponen a comparar con los demás, es bastante pequeñito. Bien, como datos generales, ahí tienen algunos valores. Ok. Ahora vamos a ver, ya vamos a entrar a ver los ejemplos de los que yo les hablaba, acerca de que nosotros vamos a hacer un análisis de una determinada zona con la ayuda de la ecuación del balance de masa. ¿Qué es lo que tiene esta ecuación? Ustedes van a encontrar en sus apuntes una fórmula que es X igual a Y por, si no estoy mal, ds, el diferencial de S sobre el diferencial de T. Entonces, ¿eso qué es? X son todos los elementos de entrada a nuestro sistema de análisis. ¿Igual a qué? Igual a Y, que son todos los elementos de salida de ese sistema que vamos a analizar. No sé si es más, menos o por, creo que es más, menos. La variación de algunos volúmenes de agua respecto al tiempo. ¿Ok? Esa es la ecuación del balance de masa. Y acá, fíjense que en este proceso de escorrentía nosotros tenemos que los elementos de entrada siempre van a ser ¿cuáles? La precipitación, la radiación solar y la gravedad. No sé qué le pasa a la computadora. Ok, los elementos de salida son la evaporación y evapotranspiración, la escorrentía superficial y la escorrentía subterránea, ¿ya? Esto como parte general del proceso o el ciclo de escorrentía. Esos son los elementos de entrada y estos son los elementos de salida de este sistema o de este proceso. Bien, aquí ya vamos a iniciar viendo el balance hidrológico de una determinada cuenca, Fíjense ahí en el esquema qué es lo que tenemos. Esto de acá, esta línea, es un río. Estas manchas azules, podemos decir que son lagos o una parte de agua que se ha quedado ahí estancada sobre la superficie. Tenemos vegetación, que son estos de acá, los arbolitos. ¿Qué más? Tenemos esta de acá, era de lo que hablaba su compañero, es nieve. Ya en este sistema el doctor les ha puesto nieve. Entonces es esto de acá. Ok, lo que nosotros vamos a analizar era lo que yo les decía, la ecuación del balance de masa. Bien, entonces, ¿qué era lo que tenía la ecuación?
tenía elementos de entrada. Fíjense que acá abajito está la ecuación. Elementos de entrada igual a ¿qué? A los elementos de salida más las variaciones que pueda tener nuestro sistema que estamos analizando. En este caso es el balance hidrológico de una cuenca. ¿Ya? La cuenca cuenta con ¿qué? Con un río, cuenta con vegetación, cuenta con estas determinadas, podríamos decir que son lagos o agua que se encuentra sobre la superficie en una cantidad considerable y también tiene nieve. Entonces, lo que vamos a hacer es que a través de este esquema, cuando me funcione la compu, vamos a reemplazar y vamos a reemplazar la ecuación general del balance de masas, que era la que yo les he mencionado ya, con todos los elementos que tiene nuestro sistema. En este caso es una cuenca. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de entrada de este sistema? A ver, identifiquémoslo. Previamente, si se acuerdan en el anterior esquema de elementos de entrada y salida, ya teníamos que precipitación, que más radiación, etc. Pero para estos fines del balance, vamos a tomar en cuenta que los elementos de entrada son, fíjense, acá ya está en la ecuación, la precipitación es un elemento de entrada siempre, ¿ya? En todos los sistemas, cuando ustedes realicen un balance hidrológico, siempre la precipitación es un elemento de entrada. Más el caudal que está ingresando a este río, de esta parte de acá tienen su flechita, este caudal viene ya, podríamos decir, de más arriba, de algún lado, entonces se considera un elemento de entrada porque es un caudal que no está ingresando al sistema. Entonces, por lo tanto, ese caudal superficial, porque es un río, está sobre la superficie del suelo, le decimos caudal superficial afluente porque está ingresando al sistema. Más el caudal subterráneo afluente también, que es el caudal de acá abajo de la parte de la zona saturada, por donde atraviesa, ya vimos cómo funcionan estos caudales subterráneos que están a bastantes metros de profundidad. Entonces, ese caudal subterráneo afluente, ¿por qué? Porque es de entrada. Entonces, también se lo considera como un elemento de entrada. Bien, eso es todo. ¿Igual a qué? A los elementos de salida. ¿Cuáles son los elementos de salida? Vamos a contar con ¿qué? La evaporación es un elemento de salida, sí. ¿Por qué? Porque se nos va a evaporar del río y de estos volúmenes de agua que tenemos acá, que son los lagos. Entonces, sí tomamos en cuenta la evaporación en nuestra ecuación, como un elemento de salida. Más, ¿qué más? Otro elemento de salida es, por las plantas, la evapotranspiración. ¿Qué más? Más, otro elemento de salida también es la infiltración, ¿ok? ¿Por qué? Porque de la parte de la superficie está ingresando a la parte subterránea, ¿ya? Pero se considera un elemento de salida. Más, ¿qué más? Otro elemento de salida es el caudal que está saliendo de la parte del río. Entonces, este de acá se llama caudal superficial efluente porque va de salida. Más el caudal subterráneo también efluente. Fíjense que tenemos superficiales de entrada, de salida, y subterráneo de entrada y también de salida. Más, ahora atiendan bien a esta parte. ¿Qué dijimos que son estos volúmenes de agua? Son variaciones, porque no en todos los sistemas están presentes. Entonces, la fórmula a ustedes les va a indicar de que para tomar en cuenta estas variaciones, ustedes tienen que saber cuáles son esos elementos que pueden estar presentes y también no. Es decir, el río acá puede estar en otros sistemas, pero estos almacenamientos de agua superficial, como lagos o gran cantidad de agua almacenada en una determinada zona,
en algunas zonas está y en otras no. Entonces, por eso es una variación de volumen. ¿Ok? Fíjense acá. ASL, que está tomando en cuenta que este lago, este de acá y este de acá. ¿Ya? Entonces, más esa variación de volúmenes de agua que tenemos presente en nuestro sistema, más, ¿qué más? Más ASS, que es la parte de la zona no saturada, que también es una variación, porque nosotros no podemos controlar cuánto es el agua que se nos está infiltrando y no podemos calcular qué tan húmedo está esta parte del suelo, de la zona no saturada. Entonces, por eso también es una variación. Más ASZ, que es la parte de la zona saturada, es decir, por debajo de nuestro caudal subterráneo. Y por último tenemos la variación de la nieve, ASN. ¿Por qué? Porque como les decía, esta nieve puede estar presente en algunos sistemas y en otros donde no tengamos temperaturas que produzcan que nosotros tengamos este elemento presente, puede no estar. Entonces, por eso es una variación también. Entonces, fíjense que ahí estamos cumpliendo con la ecuación del balance de masas que yo les decía. Elementos de entrada va a ser igual a ¿qué? A los elementos de salida de nuestro sistema más las variaciones con las que contamos, como por ejemplo la nieve, los volúmenes de agua y también la parte de las zonas no saturadas y las zonas saturadas de la parte del suelo. Ya se nos está acabando el tiempo. Voy a finalizar la reunión y vuelven a ingresar, por favor. Bien, ya. Habíamos visto ya entonces la ecuación para este balance hidrológico de este sistema que es una cuenca. Ya habíamos repasado de qué está compuesto por qué. Por elementos de entrada, elementos de salida y elementos de variación. Aquí ustedes tienen qué es lo que significa cada una de las variables. Gasto o caudal es lo mismo. Acá está gasto subterráneo afluente o caudal, que es lo mismo, evaporación, evapotranspiración. Ahí tienen todas las variables que hemos visto. Ustedes esto también lo tienen en sus apuntes para que lo puedan repasar. Bien, ahora veamos qué es lo que hacemos cuando tenemos que realizar el balance hidrológico del suelo. Fíjense acá en el esquema, ¿con qué contamos? A ver, veamos los dibujitos. Tenemos vegetación, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos, como estamos hablando solamente de una parte del suelo, entonces fíjense que hace bastante redundancia en qué. En poder observar la zona de percolación, que simplemente es la parte que se infiltra hasta llegar ¿a dónde? A la parte o alimentar este caudal subterráneo o las aguas subterráneas, como ustedes le quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, dijimos que primero son los elementos de entrada. ¿Cuáles son los elementos de entrada en este sistema? La precipitación, fíjense, siempre está presente. Más, esta parte de acá es la escorrentía. ¿Por qué? Porque ni bien cae la precipitación en este determinado suelo, estamos como que realizando nuestra ecuación. Entonces, esto de acá es una escorrentía inmediata. Ya se le llama así, escorrentía inmediata, o sea, ni bien llueve, yo la voy a tomar en cuenta. Entonces, escorrentía inmediata, 1, le ha puesto acá el doctor, más la misma, pero de salida. Así como habíamos visto los caudales, ¿verdad? Superficiales, es lo mismo. Solamente que acá, como es un pequeño espacio o una pequeña parte del suelo, no es una cuenca,
Entonces no vamos a decir es un caudal. ¿Por qué? Porque solamente es una pequeña partecita. Es como si nosotros estuviéramos midiendo la evaporación de nuestro jardín, digamos, de nuestro jardín donde tengamos varios árboles, tengamos pasto. Entonces ustedes ahí como que no podrían decir que tienen un caudal, ¿verdad? A la hora de que llueve o cae la precipitación, simplemente tienen una cierta escorrentía cuando llueve, sí, sí la tienen, entonces no es un caudal, pero la escorrentía sí la podemos tomar en cuenta. Bien, entonces ahí está. Escorrentía inmediata 1, tenemos la de entrada. En la parte de la zona saturada para el caudal subterráneo también se toma en cuenta la escorrentía, porque ustedes saben que a partir de la infiltración sí vamos a tener un flujo subterráneo. Bien, solamente eso. ¿Igual a qué? A los elementos de salida, que ya dijimos que la infiltración es un elemento de salida, entonces acá está, fíjense, más la evapotranspiración por la vegetación que tenemos en esta zona. ¿Qué más? Más la escorrentía inmediata 2, que es la de salida. Ya tomamos en cuenta la de entrada, la de salida también la vamos a tomar en cuenta. Más la subterránea también, fíjense, subterránea, escorrentía subterránea 2 de salida. ¿Qué más? Más la parte de la variación de humedad de esta parte del suelo, por eso está AH, que en realidad esta A es como ese delta, ese triangulito que nosotros utilizamos para decir variación. Entonces, quizás como el doctor no encontró en los símbolos, le puso A, pero es variación. Variación de la humedad en esta parte del suelo, y acá en la parte de AZ ya es en la zona. Le han dado, pero con piedra le han dado. Perdón. Apaguen sus micrófonos, chicos, por favor. Ya. Entonces, fíjense, nuevamente tenemos cada una de las variables. Acá está escorrentía superficial inmediata, infiltración, la humedad del suelo, la percolación, la escorrentía subterránea, para que ustedes vean y a la hora de que estén practicando puedan acordarse de qué significa cada una de las variables que ustedes tienen en su esquema. Bien, ahora vamos a ver el balance hidrológico de una región. En este caso, ahora quiero que vean la diferencia con el balance de la cuenca que hicimos y con este de la región. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Participar? ¿Cuál es la diferencia de este esquema con el anterior? ¿Qué no tenemos acá? Fíjense, tenemos un río, ¿sí? En el otro también teníamos un río, en el de la cuenca, pero acá ¿qué no tenemos que en la cuenca? Los charcos, Los lagos, Y la nieve igual. también la nieve. Sí, los lagos o los volúmenes de agua. Perfecto, exactamente, eso es. No tenemos eso. ¿Qué más? La nieve, no la tenemos también acá. Sí, creo que eso es todo. Porque acá no está en el esquema el arbolito, pero fíjense que sí hay evapotranspiración, entonces sí hay vegetación. Ya quizás acá igual como que se les pasó el arbolito y no está, pero si nos fijamos, fíjense acá en la flechita, sí tenemos evapotranspiración, entonces quiere decir que sí hay vegetación. Bien, ¿cuál es la diferencia también? De que acá, en este balance para este sistema de una región, vamos a tomar en cuenta que en esta parte tenemos un pozo de agua. Aló, aló. La palabra, profesora. ¿Me concede la palabra, por favor? Claro, claro que sí. ¿Cómo están los queridos alumnos? Bien. Para informarles de lo siguiente, con los resultados de los parciales, este grupo no tan mal, el otro mal.
pero sí he descubierto los copiones. En preguntas frecuentes que hacía, todos empezaron a responder casi lo mismo. Y obviamente no soy tonto, ¿no? No se olviden que donde ustedes han estado, he estado yo. Obviamente no en un sistema corrupto. Yo estudié en Inglaterra, donde lo que menos haces es copiar, pero ustedes la corrupción parece que la llevaran en la sangre. Y ese es el precio que alumnos han pagado, porque yo hice una pregunta y todos empezaron a responderla mal. Entonces me di cuenta, tienen ustedes al hijo de puta, y se los digo así clarito, o a la hija de puta que les mandaba las respuestas por celular, responde esto otro. Me di cuenta que había un hijo de puta. ¿Y por qué le digo hijo de puta? Porque también tengo las capturas que me han enviado de su grupo de WhatsApp, donde muchos me llaman hijo de puta. Me reservo el derecho a aquellos de iniciarle juicio para que me demuestren que le han servido de colchón a mi madre. ¿Ok? Y ese hijo de puta es al que lo tienen que buscar, al que le dio las respuestas mal. ¿Por qué creen que la seguí preguntando? No soy imbécil. Y todos seguían respondiendo lo mismo. Y me di cuenta, claro, lo ha sacado el otro, el hijo de puta que les pasaba las respuestas, se las pasó por internet, se fijó en internet y les pasó a ustedes la respuesta. Y todos como ovejas. Bueno, la mayoría. Y ahí obviamente han perdido 30 puntos sobre 100 de eso. Esa es la primera. No voy a aceptar disculpas de nadie por haberme llamado hijo de puta, sino se la van a ver en un tribunal. Y espero que tengan suficiente paciencia y dinero para resarcirme, porque es caro decir algo que no lo puedo probar. Punto 1. Punto 2. De las asistencias y de la nota de ayudantía. Como estamos en pandemia, he decidido hacer valer la ayudantía un poco más. ¿Ok? Para que ayude a los que verdaderamente le ponen empeño a la materia. Entonces la ayudantía va a valer 20%. Les adelanto, obviamente los otros dos parciales 40 y 40, tomando en cuenta también el bono que tienen por los apuntes. Pero les advierto, como les advertí a principio de clase, el que no tenga 70% asistencia, las ayudantías tiene 0. No existen convalidaciones porque al fallar la materia no se convalida nada. Es como que le falles a tu cortejo o a tu corteja o a tu esposa después que te has divorciado. ¿Qué convalidación hay? Ninguna. Todo vuelve a cero. La próxima con la que te cases o la próxima con que salgas, ya sabrás cómo comportarte para no fallarle. Entonces, la matriz de notas queda conformada de esa manera. 20%, 40 y 40. Y obviamente a todos los Xiaom me facilitan el trabajo, porque sí me di cuenta que alguien les estaba soplando. Piensan que uno es boludo. Y como me di cuenta que le habían soplado y la respuesta estaba mal, la seguía haciendo. Es más, dentro de un mismo grupo, pregunté lo mismo a diferentes personas que estaban dentro del grupo y respondían exactamente de memoria lo mismo. Y toditos estuvieron mal. Ahora me toca reír a mí. Somos de lengua muy ligera. Bueno, no somos, son de lengua muy ligera. Y eso lo van a pagar. No hay nada que uno haga en esta vida que no pague en esta vida. No es en la otra. No es para el infierno, no. Es para esta nomás. Eso era, queridos alumnos. Por supuesto, hay gente excelente. Qué pena que sean los menos y no los más. Más vale caer honestamente que igual caen deshonestamente. Pero el deshonesto pues ya es, me refiero al deshonesto, al corrupto, al que copió. Y es claro, otros también han copiado y no me he dado cuenta. Pero de muchos sí me he dado cuenta. Bien, estimados alumnos,
Eliana, ya este tema del balance trate de acabarlo rápido para que la próxima semana en viernes esté pues ya todo este tema un poquito más, no la próxima semana, la otra ya terminado para poder tomar el segundo parcial. Ya, doctor. Tercer punto como anécdota. Sé que hay muchos que la van a retirar, están en su derecho, pero también es mi obligación decirles que uno puede caer y el valor está en levantarse. No les vaya a pasar lo que les pasó y pregúntenle a la ingeniera Eliana, una señorita, ya creo que se lo he comentado, que le fue no mal, muy mal en el primer parcial, pero en el segundo le fue estupendo. Y eso con la nota muy buena que tenía de sus ayudantías, le dio para pasar. Me llamó la atención que no esté en clase cuando di las notas y obviamente a salir afuera me estaba acompañando Eliana, porque todavía ella era ayudante. Y le dije, pocha, hija, pasaste, y se largó a llorar. Nunca he visto llorar a una persona. Dije, pensé que está llorando de emoción. No, doctor, me dijo, ayer la retiré la materia. Bien, entonces los retiros de materia es, pero eso viene de la universidad porque ustedes lo presionan. Eso los entrena en la vida para ser de segunda mano o de segunda opción. Y lamento decírselos, yo estoy en contra de eso porque siempre no estamos acostumbrados, y este es un mensaje que les doy, a hacer las cosas bien la primera vez. ¿Por qué? Porque como hay otra oportunidad, si no te va bien ahorita, la haces bien pues la próxima. Entonces somos ciudadanos de dos oportunidades. Y la vida en la mayoría de los casos no te da dos oportunidades. La cagás en la primera y la cagás para siempre. Y en nuestra sociedad siempre nos... Y después tengo que hacer huelga, cortarme las venas, ponerme en huelga de hambre. ¿Por qué? Porque soy incapaz de hacerlo la primera vez. Entonces yo no puedo ser irresponsable, alguien que no lo ha hecho bien a la primera, de calificarlo como profesional para el futuro. Imagínate qué profesional le voy a dejar a mis nietos. Yo pienso en eso. ¿Qué profesionales van a ser ustedes para la sociedad? Si son unos memoriones, eso que no esté escrito no lo van a poder investigar. Bueno, era eso, avisarles sobre el examen, la copiada. A ustedes no se los dije explícitamente, pero se los dije del grupo A. Me tocó reír, me cagué de risa de verlos shaun y deshonestos. 3, lo de sus chats. Tengo todas las capturas, no se preocupen. No se han puesto a pensar que yo puedo tener otro teléfono, no mi oficial, sino comprarme un chip de Entel y ponerme de nombre Jalea Verde o Perico de los Palotes y infiltrarme a los grupos. Cuidado. Y no es porque Eliana me dice, Eliana es más amiga de ustedes que mía. Cuidado con eso. Puede estar infiltrado y es fácil infiltrarse. Y tengo las capturas y los detalles de cada uno de los que se han expresado así de mí y de mi madre. Y ya les digo, no voy a aceptar disculpas. Lo que voy a hacer, y se los advierto, es entregárselo a un abogado. Ese sí es hijo de puta. Le voy a entregar los casos y que él se dedique ya. Y le voy a decir 15% de lo que me paguen a usted. Así que alisten la cuenta bancaria de sus padres porque... Y también pasar unos días en Palmasola hasta que paguen. Eso es... ya se van a acabar esas faltas de respeto. Las voy a acabar yo. 3, la nueva valoración de notas, atendiendo a que hay mucha gente que le ha puesto empeño, que ha ido a las ayudantías.
no les ha ido muy bien en los exámenes, pero para ayudarlos a que sobrelleven, porque más o menos les ha ido bien en los exámenes, he tomado esa decisión de valorar a los que trabajan. Por eso va a valer eso 20%. No hay convalidaciones, no es que yo la llevé el semestre pasado pasó, murió. Como sos de segunda oportunidad, todo lo que has hecho ahí no sirve para nada. Así es, ese es el sistema que ustedes han impuesto, no el que yo he impuesto. Y no sé qué más les dije al último, Eliana. Los que vayan a retirar, piénsenla. No voy a hacer que por o golpe de suerte o porque se preparen mejor, les vaya mejor en el segundo parcial y obviamente la pasen la materia y después descubran con que la han retirado. Ahí ya no hay vuelta que darle. Eso es. Bueno, Eliana, eso era. ¿Hay algo más que piense usted que yo debería agregar de lo que hemos estado hablando de la materia? No. Para usted creo que es nuevo el 20%, pero también va para usted. Ya acabo de hablar con Isabel y le dije. Les advierto que Isabel, tras que pasa la ayudantía, como se conecta a través del mismo Zoom de mío, yo tengo la asistencia de todos. Me llega por Gmail, me llega por WhatsApp y me lo envía Isabel. O sea, Isabel no va a poder, y no creo que lo haga porque es honesta, a no ser que quiera arriesgar su cargo. No le pidan a Isabel, poneme una más que tengo 68%. No, señores, la diferencia entre el que gana una carrera y el que la pierde son milésimas de segundo. Debías haber venido a todas. Que yo trabajo, que me emborraché, que esto, que el otro. Problemas de ustedes. Ya son mayorcitos. Están en tercer año de ingeniería, terminando el tercero. Ya son maduritos. Eso era, Eliana. ¿Hay algo más que usted desee que yo agregue? No, doctor, eso era todo. ¿Cuántos tiene usted ahorita en clase, en sala? 56. 56 de 100. Sí. No se quejen después. Yo he estado entrando y viendo las asistencias, no para saber quién viene, sino si del grupo pasa 30, 40%, me voy a sentir feliz, que son los que siempre vienen. Me sentiría mal si viniera el 100% y solo el 15% pasara, pero generalmente el que asiste le pone pecho, también se le ayuda. Eso es, Eliana. Le agradezco mucho. Una consulta, obras hidráulicas. ¿Cómo dice, doctor? Eliana, obras hidráulicas ya acabó. Sí, obras hidráulicas, ya terminamos. Ya 100%. Sí. Ya, muchas gracias. Yo voy a preparar también ese segundo parcial y final ya. Bueno, muchas gracias. Continúe con la materia. Yo me retiro. Ya, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Antes de que se nos acabe el tiempo. Ya, estábamos en esta parte de realizar la ecuación para hacer el balance de esta región. Entonces habíamos dicho que en este caso no tenemos lagos o los volúmenes de aguas que teníamos en la cuenca. ¿Qué más? Yo ya les estaba comentando que en esta parte vamos a incluir, por donde tienen esta DZ y RZ, vamos a incluir un pozo de donde las personas que habitan esta región se abastecen de agua. ¿Ya? Entonces, consideren que existe un caudal de ¿qué? Una descarga de ese pozo. ¿Por qué? Porque las personas a la hora de ir y sacar agua, entonces ese caudal
sí se lo considera porque estamos hablando de una región, no estamos hablando de solamente una parte de nuestro suelo como era el caso anterior. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Elementos de entrada. Tenemos la precipitación, fíjense que siempre está. ¿Qué más? Tenemos el caudal superficial afluente de entrada para el río, más la recarga del pozo, R1, que también puede ser RZ, que son lo mismo. Ya, R1 y RZ son la recarga del pozo. ¿Y cómo se recarga el pozo? A ver, ¿cómo creen ustedes que se recarga el pozo de agua? Sí, exactamente. Entonces, esa recarga para el pozo es un elemento de entrada, por eso está considerado acá en la ecuación, más el caudal subterráneo afluente, que acá está dado por QZ1, que ya lo hemos visto antes y sabemos que también es parte de los elementos de entrada. Igual a qué? A los elementos de salida, en este caso, R2, que es la descarga del pozo. Era lo que yo les mencionaba acerca de el caudal que van a ir a sacar las personas que habitan este lugar para abastecerse de agua. Entonces, eso se toma en cuenta como un elemento de salida. ¿Más qué? Más la evapotranspiración por la vegetación, que acá la tenemos. Les había dicho que el dibujito no está, pero la flechita sí nos está indicando que hay vegetación, por eso tenemos evapotranspiración. Más Q2, que es el caudal superficial efluente, el caudal de salida del río, más QZ2, que es el caudal subterráneo efluente, el de salida. Y por último tenemos las variaciones que ya habíamos visto antes de la zona húmeda y de la zona saturada. Solamente esas dos, ¿por qué? Porque no tenemos nieve, no tenemos los lagos, no tenemos volúmenes de agua aparte para contarlos como variaciones. Entonces, simplemente en este caso vamos a tomar en cuenta lo de antes y lo que siempre está presente, que es la parte del suelo de la zona húmeda y de la zona saturada. Bien. Si no me equivoco, hay un ejemplo más. Ahí tienen cada una de las variables con el significado. Ustedes pueden utilizar las variables con las que ustedes se sientan cómodos y con las que ustedes identifiquen cada cosa. Es decir, infiltración no siempre puede ser I, sino podría ser INF, ¿ya? Pero a la hora de que ustedes, si se diera el caso de que tengan que resolver un ejercicio, pongan debajo siempre qué significa cada una de las variables que ustedes han utilizado, igual que en este ejemplo de acá, ¿ya? Porque la persona que lo está revisando, si es que no sabe que ustedes abreviaron infiltración con INF y para él solamente es I, entonces no va a saber qué significa. Ustedes tienen que poner el significado de las variables que están tomando en cuenta. Bien, vamos a ver ahora el balance hidrológico de un embalse. ¿Cuáles son las variables que intervienen aquí? Lo mismo, vamos a hacer uso de la ecuación del balance de masa, donde, fíjense, ¿qué tenemos de elementos de entrada? Tenemos la precipitación, ¿qué más? Tenemos este caudal, porque, como ustedes saben, por lo general tenemos estos embalses donde, ¿qué? Donde tenemos río, ¿verdad? Entonces, ese caudal de entrada está acá, que está como Q sub A, entonces ese caudal se toma en cuenta como un elemento de entrada. Nada más, ¿igual a qué? Igual a los elementos de salida, este de acá, que es el caudal que da el vertedero, QB, más el caudal de salida, porque nosotros sabemos que estos embalses lo que hacen es generar, ¿qué? O de alguna manera impulsar el agua, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos ese caudal de salida que nos genera el embalse, más la infiltración, que fíjense está acá, un elemento de salida, ya habíamos visto que en todos lados es un elemento de salida, más la infiltración a través del muro del embalse. Siempre hay un porcentaje de agua que, por ejemplo, en este caso está en el lado izquierdo, esta parte del agua.
siempre hay una parte del fluido que se infiltra en la estructura. Los embalses pueden ser de qué tipo de material, material suelto, de relleno, o material de hormigón. Entonces, de todas maneras, siempre hay un porcentaje que sí se infiltra a través de la estructura. Entonces, se toma en cuenta por eso la infiltración a través del muro. Más la evaporación por el agua que tenemos acá. Y más, aquí en delta S o S es una variación. ¿Por qué? Porque no todos los días el río nos entrega un mismo caudal. ¿Ya? Puede que hoy tengamos un caudal menor y más tarde llueva, entonces mañana este volumen de agua nos va a aumentar. Entonces, por eso es una variación de volumen y fíjense que ahí está. Más esa variación de volumen del agua que tiene el embalse. Bien, ahí están cada uno de las variables que hemos visto en la ecuación. Ahí está, S, volumen de agua almacenada en el embalse, es una variación de volumen. Bien, entonces con eso hemos terminado el tema de ciclo hidrológico y la siguiente clase ya vamos a empezar viendo la parte de precipitaciones, de los datos de precipitaciones, cómo los podemos medir, cómo los podemos utilizar, etc. Creo que ya quedó claro todo lo que les dijo el doctor. Ya saben que la ayudantía aumentó en la nota de ponderación. Estoy segura que para las personas que son responsables, como decía el doctor, esto va a ser de gran ayuda a las personas que le han puesto empeño desde el inicio. ¿Y qué más? Lo otro, sí, el doctor me había ya comentado que le mandaron unas capturas de pantalla donde a él lo estaban insultando y esas cosas. Entonces, está bien que nosotros tengamos grupos de WhatsApp, pero pienso que atacar a alguien o insultar a alguien que no es nuestro amigo o que no lo conocemos, y más aún que es nuestro docente, no sé ustedes, pero yo lo veo muy como que ya nos pasamos de la línea, ¿verdad? Y el doctor es una persona que se toma muy en serio esas cosas. Hubo un semestre cuando yo era su auxiliar, donde una persona puso en su estado una foto de él, de un examen, igual, lo mismo, de una foto de él en un examen, y le puso HDP, esa es la abreviación si no me equivoco. Entonces, el doctor le puso, en ese entonces sí, le puso una denuncia porque prácticamente es una falta de respeto y es una ofensa. No sé para ustedes o a ustedes les gustaría que les digan ese tipo de cosas, me imagino que no. Y más aún cuando ustedes tienen una autoridad o tienen responsabilidad como él la tiene en la universidad. Entonces, recuerdo que sí se puso ese cargo y el doctor aceptó disculpas, sí las aceptó, pero la denuncia ya estaba puesta o no sé cómo se le llama a eso, no sé si es denuncia o difamación, no sé, algo así, ya, pero el doctor se toma bien en serio esas cosas. De todas maneras, igual a mí no me parece chiste que a uno lo estén tachando de muchas cosas. Es decir, si te fue mal, está bien, digamos, no hay por qué hacer ese tipo de comentarios. Estoy segura que les ha tocado, así como les ha tocado preguntas que han podido responder, el examen no siempre tiene por qué ser fácil. Entonces, siempre tiene sus dificultades y no porque nos vaya mal, nosotros vamos a andar diciendo ese tipo de cosas o ese tipo de comentarios. Pero sepan que al doctor le llegan todos los chismes habidos y por haber, entonces les ha llegado todas esas capturas de los chats y no sé qué. Eso fue lo que él me comentó a mí. Entonces, hasta los estados que a veces yo pongo, se los chismosean al doctor para que se pongan en idea de lo que es. Si yo le saqué foto a la compu, se lo mandan a él y le dicen, mire, Eliana sacó foto a su computadora. Entonces, para que vean el grado de
o bueno, para que vean el tipo de personas que también existen afuera o detrás de la pantalla, exteriormente. Y nada chicos, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos avanzado o de lo que haya dicho el doctor? Si les quedó alguna duda. ¿Ninguna? Bien, entonces nos vemos el día miércoles. Vamos a pasar, como les decía, al otro tema. Y se cuidan y nos vemos la próxima clase, ¿ok? Que tengan buena tarde. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Chao, hasta luego. chao.